Buenos días, buenas tardes. Con los valientes que se han quedado y han postergado el almuerzo, voy a tratar de reflexionar con ustedes. Yo no integro el Ministerio Público, soy abogada litigante, estoy de este lado del mostrador, padezco el Ministerio Público más de una vez. Y trabajo, mi ámbito de trabajo está localizado en la provincia de Mendoza, además de los aportes que puedo hacer desde la titularidad de la Cátedra de Derecho de las Familias de la Universidad Nacional. Cuando trataba de organizar esta breve exposición, pensaba, bueno, a ver, las intervenciones del Ministerio Público Fiscal en la Ley Procesal de Familia de Mendoza están silenciadas. Está mencionado solamente como integrante, ¿no?, de la justicia de familia y violencia familiar, como se llama según la nueva ley, y están determinadas ciertas competencias del Ministerio Público de la Defensa, que se llama pupilar, en Mendoza, un nombre horrible y arcaico, pero no las del Ministerio Público Fiscal. Entonces anda circulando un papelito entre los jueces que es el que determina cuáles son las cuáles son las intervenciones pertinentes y cuándo el juez de familia y violencia familiar debe darle vista al fiscal civil. Este papelito involucra cuestiones que tienen que ver con derecho a la infancia y protección de la infancia, por ejemplo, temas de tutela y adopción, pero no así temas de ejercicio de la responsabilidad parental y régimen de comunicación, como contaba la doctora Jure. Cuestiones vinculadas a todos los aspectos patrimoniales, liquidación de bienes, convenios. Cuestiones vinculadas a la capacidad civil de las personas, esto es, las restricciones de capacidad. Sin embargo, los jueces que integran la cátedra mía siempre se andan quejando, que dicen nunca sé qué le tengo que mandar al fiscal, por esta suerte de indefinición. Y esto es más o menos el ámbito de su incumbencia. Frente a estas cuestiones, yo podría decirle que la mayor parte de las intervenciones son las que tienen que ver con la competencia, y los peloteos de competencia en Mendoza son tremendos, con lo que esto implica la vulneración del derecho al acceso a la justicia en tiempo oportuno. A veces pasan meses hasta que sabemos quién va a ser el juez que va a estar interviniendo, por todo un sistema de departamentalización que hay de los juzgados de familia, que es una cosa bastante actual. Y ustedes saben que yo siempre le digo a mis clientes, como abogada litigante, salvo que vos o yo nos cansemos de uno o del otro, vamos a acompañarnos a lo largo de este proceso durante muchos años, porque el cliente empieza a ser cliente cuando tiene el conflicto familiar y termina de serlo cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. Es decir, a veces yo archivo las carpetas y vuelta para atrás a sacarlas porque son procesos larguísimos. La vida y el conflicto de familia es tan, tiene tantos altibajos y tantas vicisitudes que nos lleva a que en un momento probablemente la causa haya iniciado con una acción de filiación porque se trata de un niño no reconocido por su progenitor, y luego viene una acción de alimentos, y luego más adelante viene una autorización a lo mejor para salir del país, y luego un incidente de aumento de alimentos, y luego la contestación de un régimen de comunicación, y así el problema que se genera es que, como tenemos dos normas en conflicto, una el juez que previno y la otra el juez del centro de vida, ¿qué juez tiene que terminar interviniendo? Muchas veces es un dilema a resolver. Donde toma intervención el Ministerio Público, y los fiscales tienen el criterio general de que el juez que debe intervenir es el juez del centro de vida del niño, pero sin embargo, según la etapa, por ejemplo, un juicio de alimentos, donde una vez que se ha trabado la litis,
la mamá se muda con los niños de la zona norte de la provincia a la zona sur San Rafael, y donde toda la prueba respecto a las necesidades de los niños se tiene que producir en San Rafael, y el juicio ha iniciado en el norte de la provincia, que son 250 kilómetros de distancia entre un juez y otro, y entonces en esos casos a veces se flexibiliza el principio del juez que previno por el principio del centro de vida. Pero la verdad que ese es un gran problema que tenemos en mi provincia, determinar las cuestiones de competencia. Y ustedes me van a decir, doctora, te voy a hacer una denuncia de derecho del consumidor porque me dijiste que me vas a hablar de uniones convivenciales y no me estás hablando de eso todavía. ¿Por qué todavía no comencé? Porque escuchándola un poquito a la doctora Jure, pensaba, ¿cómo determinamos el ámbito de incumbencia del Ministerio Público Fiscal con este Código Civil y Comercial que hoy tenemos en la Argentina? Y me acordaba que el profesor Ciuro Caldani, en la última intervención que tuvo en la provincia de Mendoza, él dijo que el orden público argentino es el que está determinado por la protección de los derechos fundamentales de las personas. En materia de derecho de familia, ¿cuáles son los derechos fundamentales en juego? Protección de la autonomía, protección del principio de igualdad y protección del principio de solidaridad. Y allí, a partir de estas tres líneas, es donde se va desglosando su intervención. ¿En qué aspectos protege la autonomía? Por ejemplo, como garantía de que los convenios de liquidación de bienes o los convenios o pactos de división, por ejemplo, de los bienes en una unión convivencial hayan sido celebrados sin vicios o sin una situación de violencia de género. Y allí estamos viendo que los dictámenes del Ministerio Público Fiscal, cuando no hubo un asesoramiento independiente de las dos partes que celebraron un convenio donde no está garantizado la paridad de armas en esa negociación, o cuando hubo una situación de violencia, aunque sea psicológica, estos dictámenes están orientados a la nulidad de estos acuerdos. Entonces, desde este lugar, el respeto por la autonomía y la igualdad. Y en materia de solidaridad, todo lo que tiene que ver con las decisiones respecto de los vulnerables, capacidad de las personas, como les decía antes, declaración no en la declaración de situación de adoptabilidad, pero sí en la adopción, la tutela, que es esta figura que viene a auxiliar a aquel niño que no tiene cuidados parentales o no tiene quien ejerza la responsabilidad parental respecto del mismo. Muy bien, planteado este primer punto respecto de las intervenciones del Ministerio Público en mi provincia, yo decía, ¿de qué podemos hablar hoy como para profundizar un poquito sobre un aspecto que es absolutamente novedoso y en el cual el Ministerio Público Fiscal tiene intervención? El tema de las uniones convivenciales, ustedes saben que es una regulación nueva en el derecho positivo argentino, que si bien no es un estatuto integral, pero sí es un estatuto mínimo de regulación de derechos. ¿Y cuál es el impacto que tiene frente al derecho sucesorio? Esto es lo que estamos viendo que se viene un gran conflicto, y un gran conflicto también a la hora de tomar posición a dónde está presente el orden público y hasta dónde debo permitir como tal el ejercicio de la autonomía, y esto tiene que mantenerse en la vida privada de las personas, y desde dónde empieza a jugar el interés general. Ustedes saben que como regla podemos decir, y esto lo vamos a decir acá, la sociedad está confundida con esto, pero aquí son todos colegas, presumo. El conviviente supérstite no es heredero intestado, aunque la mayor parte de nuestra comunidad piensa que como ahora, digamos de la gente lega, que como ahora la unión convivencial está regulada en el Código Civil y Comercial, tenemos una suerte de matrimonio de segunda y por lo tanto debería haber alguna clase de derechos sucesorios. Decimos que no es un heredero intestado, sin embargo, entonces
en principio uno podría decir, el derecho sucesorio por un lado, y yo no voy a tener nunca conflictos de gente que no está casada, pero convive en un juicio sucesorio, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con las uniones convivenciales. No habría un punto de contacto. Sin embargo, son cada vez más frecuentes las intervenciones porque el conviviente aparece en los sucesorios como acreedor del causante sin perjuicio de la posibilidad de que haya sido instituido heredero testamentario o legatario. Frente a esto, primer problema que yo les decía más temprano, problema de competencia. Que el juez interviene en un supuesto donde yo tengo un conviviente supérstite que quiere ir a hacer un reclamo frente al acervo sucesorio, a los herederos o a los herederos en virtud de un derecho que ha nacido producto de la muerte o a los herederos como sucesores de la personalidad jurídica del causante. Esto, ¿a qué juez voy? Al juez del sucesorio, en principio, yo puedo decir familia o sucesorio. Especialidad, porque tengo una unión convivencial que ha generado un determinado derecho o fuero de atracción. Esto, que a nosotros aquí coincidimos que sería el juez del sucesorio, es lo que se resolvió, por ejemplo, en un precedente de Oberá. Sin embargo, la decisión no es unánime porque hay un precedente de la Cámara de Bahía Blanca que sostiene que es el juez de familia y que el juez competente para resolver estos temas debe priorizar la especialidad frente al fuero de atracción. A mi modo de ver, esto es un error porque el acreedor, ¿cómo? El patrimonio es uno solo, ingresa en esa masa y el fuero de atracción funciona desde el punto de vista de los aspectos personal y pasivo, por lo tanto, debería ingresar ahí. Sin embargo, como estos son temas novedosos, se ha planteado la cuestión, y ya les digo, el presidente de familia de Bahía Blanca dice que es de familia. Otra cuestión que se ha suscitado respecto de la constitucionalidad o no de algunos requisitos de la unión convivencial para presentarse en el sucesorio. Ustedes saben, yo soy profe de familia y sucesiones, así que lo mío son las cuestiones de fondo y por eso quiero reflexionar sobre esto con ustedes. En este caso, que fue un caso sumamente interesante, después de 25 años de vivir en pareja, una señora con un señor y de tener un hijo, este señor que estaba casado y que no se había divorciado de su mujer anterior, probablemente por un compromiso que había asumido con sus hijos del matrimonio. Esto yo estoy inventando, porque, digamos, pero es una posibilidad. Vieron que muchas veces, bueno, me voy a vivir con la otra, pero te prometo que no me voy a divorciar de la mamá para que le quede el derecho a pensión. Bueno, esto parece que es lo que había pasado acá. Entonces, esta pareja de 25 años no configuraba una unión convivencial que exige, para tener derechos, que no haya un impedimento de ligamen. Y ese problema es el que llega al tribunal de familia cuando este hombre muere y la disputa se traba sobre la vivienda de titularidad de él, donde la familia vivía con un hijo de los dos desde hace 25 años, que en realidad lo que se prueba son 18, y la señora le dice: mijita, gracias por los servicios prestados, te lo bancaste cuando estaba enfermito y viejo, pero ahora la casa es mía. Devolvémela. Entonces se presenta esta mujer y ¿qué es lo primero que tiene que decir? Mire, yo tengo un derecho respecto de esa casa porque esa norma que me dice que él tenía que estar divorciado para que a mí me reconozcan derechos, esa norma es inconstitucional. Afortunadamente, el tribunal, con un buen dictamen de fiscalía, dice, bueno, ahí está el relato de los hechos, dice que el 510 es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no puede pensarse y sancionarse a esta mujer porque no respondió a un modelo de familia tradicional. No hay que asustarse, dice por allí. Dice, no hay que pensar que, porque esta gente estaba en pareja, conviviendo, aunque él estaba casado, esto es algo que tenemos que condenar o sancionar. Huir de la paranoia social, dice, de sancionar esta forma de vida.
Y si yo no la protejo y no declaro la inconstitucionalidad, estoy discriminando a esta mujer, que la voy a dejar en la calle por la forma de vida que eligió. En el caso, esta mujer se presenta pidiendo una compensación económica. Ustedes saben que es esta figura nueva que todavía estamos tratando de determinar cuál es su alcance. Y el tribunal dice: mire, acá yo tengo que protegerla a ella porque este divorcio, esta muerte le produjo un desequilibrio como consecuencia de esta vida familiar que tenía si yo la dejo en la calle. Y entonces hace lugar a la compensación económica y le atribuye el uso de la vivienda, el fallo con base en esta inconstitucionalidad del requisito, y se lo atribuye por el mismo tiempo que duró la convivencia. Existe también otro precedente vinculado con la inconstitucionalidad de los requisitos para ser considerado conviviente, que es el famoso plazo de los 2 años, que también se planteó en un sucesorio. Porque ustedes saben que si yo me voy a vivir hoy con mi pareja, no voy a tener reconocimiento de derecho hasta que no pasen 2 años de nuestra convivencia. Y en este caso, divino, porque esta gente había vivido 30 años juntos, con el divorcio incausado, el hombre se puede divorciar y la mujer, porque antes era, muy complicado y él seguramente lo iban a declarar culpable y eso no lo quería porque le iba a generar un compromiso con la mujer anterior, se divorcian y al año se muere. Con lo cual no se da el requisito de los 2 años. Esto se plantea en un tribunal de Junín, que se declara la inconstitucionalidad del requisito del plazo. Los dictámenes en ambos casos han sido a favor de la inconstitucionalidad. ¿Qué debo decir con respecto? Así como les dije, los peloteos de competencia están al orden del día. Las cuestiones de inconstitucionalidad no. ¿Por qué? Porque tenemos un Código Civil y Comercial que engarza articula bastante bien con el sistema de derechos humanos. Entonces, ya el plafón constitucional convencional está adecuado a ese sistema y, por lo tanto, son bastante excepcionales estas declaraciones. Tienen que ver con estos requisitos del 510, con vieron que luego de que se separa la gente que está conviviendo, el derecho a pedir la atribución de uso de la vivienda, a quedarse viviendo allí, si hay hijos, está en el matrimonio y no hay límite de tiempo. En cambio, en la unión convivencial hay solo 2 años para quedarse conviviendo, para quedarse habitando esa casa. Esa norma también ha sido declarada inconstitucional porque viola el principio de igualdad y el Pacto de San José de Costa Rica entre hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales. Y otro supuesto de declaración de inconstitucionalidad que se está viniendo es el del requisito para la adopción de estar inscripto en el registro público de adopción y que no puede darse un niño, otorgarse en adopción a quien no haya estado inscripto, evaluado o cuando haya existido una entrega directa de este niño. Estos son, en derecho de familia, las declaraciones de inconstitucionalidad que vienen de la mano de estas normas. No hay mucho más. Bien, con respecto a esto, y ya no me quiero demorar mucho más, llevo 18, donde tengo no sé cuántos son, 20 me dijeron. ¿Qué es lo que pasa con respecto a dónde está el foco central en materia de sucesiones y efectos patrimoniales? Está en la posibilidad de pactar. Ustedes saben que la ley dice que, salvo pacto en contrario, cada uno se lleva sus bienes que adquirió y si no hubo pacto, pero hubo un enriquecimiento sin causa, porque en definitiva, por el modelo de familia que llevaban adelante, todos los bienes se ponían a nombre de él, pero la mujer también aportaba, también trabajaba, también producía sus recursos, y esto genera a la postre, si él se lleva el bien o los herederos se quedan con el bien y nada se le asigna a la conviviente, esto puede generar una situación de enriquecimiento sin causa o puede haber una situación de interposición de personas, pero la regla es que no se confunden patrimonios, no rige el principio de solidaridad. Para evitar esto, entonces le decimos a la gente, pacte, resuelva los efectos de su unión cuando está el amor. Porque cuando se terminó el amor, se terminó la posibilidad de negociar. El
problema que estamos viendo con respecto a la validez de los pactos y las tensiones del derecho sucesorio está dada fundamentalmente, miren esto, les quiero mostrar, este caso de los pactos convivenciales. Este es un pacto inscripto en el Registro Civil de Mendoza. ¿Qué dice? Está muy suavecito. Dice, fulanita de tal, que es una mujer, cedo todos los bienes a mi nombre desde el momento de mi fallecimiento. Ese es un pacto inscripto en el Registro de Uniones Convivenciales mendocino. Ustedes muere, imaginemos que muere esta señora que cedió, está firmado por los dos, porque si no, no sería un pacto. Está firmado por las dos, está inscripto en el registro, y la registradora, que no se enteró que tiene que hacer también un control de legalidad de esto, registró. Muere este señor, esta señora, y la otra miembro de la pareja se presenta a ejecutar esto respecto a los cuales hay bienes inmuebles. Lo grave de todo esto es que esta señora piensa que está protegida, porque esto no tiene ni pies ni cabeza, es nulo del principio al fin. ¿Cómo va a ceder por un instrumento privado que tiene la firma certificada? El oficial del registro le puso la firma, le certificó la firma de las otras dos y lo inscribió. Entonces, este es un problema porque nosotros le decimos a la gente pacte, 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 pero asesórese primero. Es decir, asesórese y busque patrocinio letrado independiente. El problema del patrocinio letrado único conduce los casos de nulidad de los convenios de división de las uniones convivenciales y de los efectos de la inoponibilidad frente a los herederos, vienen de la mano de patrocinio letrado único, barbaridades como estas, donde se disponen bienes inmuebles por un instrumento, por una declaración de esta naturaleza. Y también, lo que les decía antes, una mirada hay hoy en materia de validez y nulidad en relación a los efectos de la unión frente a la muerte, muy asociada a la cuestión de la perspectiva de género. Y con esto ya, para cerrar, les quiero dejar esta inquietud, porque en todos estos pactos, si yo con mi conviviente hoy pacto que en el caso de que él se muera, porque yo acá firme, que él se muera, y que cuando él se muera, voy a recibir como compensación económica el inmueble que es titular él, donde desarrollamos nuestro nidito de amor. Él tiene una hija, mi hija Fin, que de afín no tiene nada, que viene a decirme, jaja, querida, este acuerdo viola mi legítima. Porque este es el juego en el que estamos entrampados hoy. ¿Por qué los riesgos de este régimen fundado en la autonomía? Esta chiquita me va a venir a decir, te planteo la acción de reducción porque él solo podía disponer del 33% de su patrimonio. Si bien sabemos que el Código Civil Nuevo tiene una protección limitada, digamos, de los 10 años, donde ya después no se va a poder avanzar, los riesgos existen porque los planteos de fraude a la legítima, de simulación, aquí tienen un caso muy paradigmático cuando uno dice, estos dos, fue un caso así, la hija del señor, cuando muere, que él le había vendido por un acto a título oneroso, entonces la escribana le había dicho a la señora, quédate tranquila, un acto a título oneroso es inatacable, eso no es un título perfecto. Viene la otra y dice, esta señora nunca hubiese podido comprar porque nunca trabajó, ¿de dónde iba a sacar la plata? Y prueba todo esto y los indicios de esta relación afectiva lo llevan al tribunal más el precio vil a declarar la nulidad de que se trataba de un contrato simulado y por lo tanto hace lugar a la acción de reducción. Y la voluntad de este hombre, que era beneficiar, en todo caso, a esta mujer, si había sido una donación encubierta, ¿dónde está? Entonces, hoy lo que se está revisando y que tenemos que revisar, porque tenemos un derecho sucesorio que viene en carreta
frente a un derecho de familia que viene a la vanguardia. Ese es el problema que tenemos. Y por eso la socioafectividad versus el ADN es lo que nos está haciendo reflexionar. Por un tema de seguridad jurídica de los actos a título gratuito, esto no quiere decir dejar de lado a quienes tengan necesidades o ser los más vulnerables, pero para eso está la legítima asistencial, como tienen los cubanos, los costarricenses. Es decir, tenemos que cambiar la cabeza al respecto de esto. Mientras tanto, las decisiones asociadas, lo que se está viendo con buenos dictámenes fiscales también. Por ejemplo, en este caso que yo les traje aquí, donde se trataba de una unión convivencial, compraron la casa para estar protegidos los dos, 50% cada uno. Muere el señor sin herederos. Y entonces la mujer va a prescribir el 50% de él porque se trataba de una sucesión vacante. ¿Qué dice primera instancia? Señora, usted no me probó la intervención del título. ¿Cómo le voy a probar la intervención del título? Yo estaba viviendo ahí, era la dueña del 50%, me hubiese tenido que probar que intervirtió el resto del 50%. Y el fiscal, con luz en la cabeza, dice, querida juez, esto aquí hay que pensar. Primero se trataba de una mujer de 84 años. ¿Qué criterio de realidad le voy a dar a esta mujer que vivió en esta casa, compró, y ahora encima, si le rechazo la prescripción, el 50% va a ir para el Estado y va a ser condómina del Estado? Es decir, estos criterios, estos fallos que yo les he mostrado marcan una adecuación del Ministerio Público en sus dictámenes y también de los jueces a este criterio de realidad. Porque en definitiva y a fin de cuentas, cada persona y cada pareja tiene derecho a escribir su propia biografía, pues ello forma parte de su esencia. Con esto digo, era tan extenso cuando me dicen el tema, es como que me esté diciendo, habla del hambre en el mundo, ¿no? Es decir, bueno, la intervención y todo lo que es orden público, era tan extenso que elegí uno de los temas como para dejarles algo diferente, creo yo, un análisis diferente para cuando ustedes tengan que decidir o dictaminar. Muchas gracias.